Buenas noches. ¿Me confirman para iniciar, Stephanie? Sí, por favor se les pide que terminen de contestar la encuesta de opción múltiple para así poder iniciar el siguiente segmento, el cual será el marco normativo NIF, gestión de negocios y la medición fiable a cargo del contador Claro. público colegiado Jesús Capcha. ¿Me copian? Confírmeme, por favor, para dar inicio a la parte que me ha tocado en este interesante evento y poder con ustedes reflexionar desde el punto de vista económico, como ya lo hizo Víctor, y aterrizar ya más a la gestión contable dentro de las empresas, cómo es que se tiene que evaluar y gestionar los impactos, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Se copia? Ok. Víctor ha hecho un detalle muy interesante sobre la situación económica. Stephanie nos va a dar en breve el resultado de la percepción de quienes están presentes en este webinar y eso de alguna manera va a reflejar lo que está sintiendo también la población actualmente, ¿no? En este contexto que se ha descrito. No sé si tienes los resultados, Stephanie. Sí, a ver un momento, por favor. Ok, me confirmas, Sí, Stephanie, en el momento que lo tengas y ya lo vamos a tenemos. conocer el resultado de la encuesta. Bueno, ahí me toca un poco ver desde la perspectiva de la gestión empresarial cómo es que va, digamos, dosificarse este impacto y lógico luego aterrizar a la parte contable, porque de todas maneras la parte económica tiene que medirse para reflejarse en la situación financiera y resultados de la entidad. ¿Ok? Eh, Víctor nos ha hablado de escenarios, ¿no es cierto? Esos escenarios, las empresas los han ido afrontando de distinta manera. La mayoría ha desarrollado planes de emergencia que tienen un impacto de 3 meses aproximadamente, donde la gerencia básicamente ha desenvuelto competencias tales como la empatía, es decir, en la mayoría de los casos se ha pensado en las personas. Creo que Perú es uno de los primeros casos donde se ha anunciado que las empresas iban a pagar los sueldos aún si no se trabajara de forma física, y se ha mostrado pues de que las decisiones se han ido tomando en base al conocimiento de la situación. El plan de emergencia básicamente tiene un alcance de 3 meses en promedio, algunos menos. Luego se entra a una fase de mitigación donde ya toca adaptarse a esta situación, que tranquilamente puede durar entre 6 a 9 meses. Este plan de mitigación lo que busca es ya no solamente sobrevivir, es decir, ya no solamente flotar, como algunos empresarios nos decían, el COVID-19 lo que ha hecho es arrojarnos una piscina y nos ha tocado flotar en emergencia. Ahora toca nadar. ¿Para qué? Para intentar llegar a la orilla. Y para eso, básicamente las competencias de los gerentes y directivos son la rapidez y la adaptabilidad. La adaptabilidad, básicamente, desde un punto de vista no solamente de tecnología, por el tema del trabajo remoto, que es lo que ha primado en estos días, sino también en el cambio de la cultura de las organizaciones para afrontar este nuevo entorno. Eso está costando. Los conceptos de evolución, transformación digital, no habían sido muy bien desarrollados a nivel de las empresas y por los directivos, y por tanto esta situación extrema está desnudando un poco esa falta de adaptación voluntaria y ahora obviamente de golpe lo tenemos que hacer. Esto probablemente dura entre 6 a 9 meses. Luego de eso las empresas tienen que pensar en un plan de continuidad, es decir, ok, ¿qué viene en el 2021? En ese escenario que Víctor nos ha planteado, que de todas maneras, más allá de los pronósticos que hagan los especialistas, hay algo que podemos señalar probablemente detrás de esto es incertidumbre, ¿no es cierto? Es decir, los escenarios están, pero detrás hay incertidumbre. ¿Cuánta incertidumbre? Stephanie ya tiene el resultado de la encuesta. Stephanie, ayúdame, por favor.
Bien, a ver, en cuanto a la pregunta planteada fue, ante la situación económica que se ha presentado por efectos del COVID-19, ¿cuál es su percepción de la situación económica por el año 2020? El 31.25% o 10 personas afirmaron que la situación se normalizará a los 90 días y se recuperará gradualmente, mientras que el 6.25% o 2 personas afirman que es probable que Ok, disminuyan las ventas bueno, vamos y no. mencionando algunos aspectos también relacionados a la gestión empresarial. Esos planes de emergencia, de mitigación y continuidad tienen un común denominador, y eso es lo que algunos llaman eh, la sangre dentro de las empresas, la liquidez, los flujos de caja. En general, desde el primer día en que ocurrió esta situación donde se mostró, eh, digamos, el probable impacto, la preocupación inicial ha sido la liquidez. Me dicen de que no se está escuchando el audio y no se ve la presentación, pero confírmeme por favor, porque la otra alternativa es salir y volver a ingresar al aula y se va a normalizar. Pero ese es si el problema fuera en uno u otro participante. Ok, Gilmer, sal del aula y puedes entrar nuevamente de manera que se pueda normalizar el audio. Ok, bien, gracias. Entonces, les decía que eh, la liquidez es un común denominador en las tres fases que he descrito: emergencia, mitigación, continuidad. Entonces, toca revisar el flujo de efectivo, el capital de trabajo, hay que ver el inventario, como dijo Víctor, la oferta y la demanda, comprender la estabilidad financiera, porque definitivamente van a haber impactos, revisar la planificación a futuro de ventas, operaciones y a nivel organizacional y cómo va la entidad a desempeñarse a futuro. Pero fíjense que la evaluación de la liquidez definitivamente tiene que basarse en análisis, en pronósticos. Y ahí nuevamente nos detenemos frente a una gran muralla para todo pronóstico, que es la incertidumbre. Es decir, más allá de la necesidad de adecuarse a este contexto, hay una serie de restricciones para que en este caso la gerencia y los directivos de una empresa puedan, digamos, lograr que esas decisiones tengan el mejor impacto. Y eso se denomina incertidumbre en cualquiera de las etapas. Obviamente, pensar en un plazo, en una planificación a largo plazo requiere un análisis mucho más profundo, en tanto que el análisis de liquidez en emergencia puede resultar más ligero, pero para hablar de mitigación o continuidad requiere análisis financiero mucho más profundos. Y ahí es donde precisamente entra a tallar un poco ciertos conceptos financieros y contables. Y es que el sistema de información que debería de proporcionar esos inputs e incluso debería generar esa medición para efectos de estimar o medir esa incertidumbre y sobre esa base tomar decisiones en los planes de emergencia, mitigación o continuidad, es la información contable. Y toca, en primer lugar, preguntarse entonces si esta elaboración de información financiera, ¿no es cierto?, está orientada y de qué forma a los usuarios de la información. No olvidemos que la contabilidad en el Perú está, digamos, orientada a un modelo internacional y la mayoría de empresas, digamos, el sector corporativo y quienes superan cierto límite, están aplicando las NIF como marco de referencia. Como sabemos, las NIF, como modelo de información, se han diferenciado del modelo contable anterior que se orientaba a información histórica para orientarse más a una información prospectiva, una visión futurista o denominada forward looking en el momento que se aplicó, por ejemplo, NIF 9. Entonces, esa mirada futura, esa perspectiva hacia adelante, de alguna manera acompaña esta preocupación de medir la incertidumbre. Y en ese sentido, los usuarios de la información, entre ellos los inversionistas, que son quienes ponen recursos a la entidad esperando beneficios por el uso de esos recursos, y la gerencia, que es la encargada de administrar esos recursos de una manera eficiente, requieren cierto tipo de información a efectos de reflejar este hecho económico. Acá hay un tema muy importante y lo voy a mencionar rápidamente,
En el nuevo marco conceptual de las NIF ya se ha incorporado a la gerencia como usuario de la información. Anteriormente solo se hablaba de los inversionistas como usuarios principales de la información y algunos requerimientos de las propias NIF están orientados básicamente a satisfacer sus necesidades de información. En tanto que hoy, a partir del marco conceptual 2018, ya la gerencia cumple el mismo rol de usuario principal y por tanto los requerimientos de las NIF también tienen que orientarse a satisfacer la necesidad de información de la gerencia. Entonces, intentar cubrir esa necesidad de información implica responder 4 preguntas en el ámbito contable. ¿Qué debe reconocerse en este hecho económico, en esta circunstancia económica? ¿Cómo deben medirse esos reconocimientos, esos elementos que hay que incorporar en la información financiera? ¿Cómo deben de revelarse y cómo deben de presentarse? Dicho sea de paso, este hecho ha desencadenado a mediados de marzo, donde la mayoría de empresas estaban cerrando su información anual o estaban cerrando el ciclo de auditoría de estados financieros del año 2019. Ese intervalo, digamos, de tiempo, ese intervalo de tiempo, también tiene efectos en la respuesta a estas preguntas, sobre todo en qué debe de revelarse. ¿Por qué? Porque a mediados de marzo probablemente los estados financieros todavía no eran públicos y esos hechos que se han conocido probablemente va a discutirse qué actitud toma la entidad a efectos de su revelación. De eso vamos a hablar más adelante. Pero en general, a efectos de reconocer este evento económico, estos efectos del COVID-19, desde la perspectiva de información financiera, la pregunta es qué debe reconocerse, cómo debe medirse, qué debe de revelarse y cómo debe de presentarse esa información. ¿De acuerdo? Otro aspecto fundamental para entender cómo ya desde la perspectiva de la entidad y sobre todo desde la perspectiva de las finanzas se va a actuar a efectos de generar información que permita hacer esos pronósticos, es decir, visto el sistema de información financiera y las NIF, no solamente desde el plano de cumplimiento, sino como una herramienta de gestión, porque como les dije, el modelo de NIF es el que se acerca más y se dice que hay una mayor convergencia con la gestión. Entonces, no solamente hay que pensar en quién es el usuario de la información, que como vimos no solo es el inversionista, sino también la gerencia, sino qué tipo de información tengo que generar para estos usuarios a fin de que sea útil y cumpla sus necesidades. Y en ese sentido, hay dos conceptos muy importantes que están comprendidos en el marco conceptual que nos van a ayudar justamente en esta fase de incertidumbre y van a guiar al preparador de la información en lo que toca de aquí en adelante preparar información para efectos de las decisiones que se van a tomar en la empresa y no solamente porque alguien me obliga a hacer esa evaluación, sino para brindar información útil a los usuarios y puedan afrontar esta etapa compleja como ha sido descrita. Esos dos conceptos son la relevancia y la representación fiel. Esos son considerados conceptos fundamentales de la información financiera y más allá de entenderla solamente desde el punto de vista teórico, tienen un valor importante precisamente en el momento de la medición. Veamos por qué. La relevancia implica de que toda información que se prepare y que se acerque al modelo de NIF, uno debe tener un valor predictivo. Con eso se deslinda de la información histórica. Es decir, para ser relevante debe ser predictivo. Debe servir para predecir resultados futuros, el 2021, por ejemplo. Valor confirmatorio, que debe proporcionar evidencia sobre las evaluaciones y debe permitir la observabilidad de la información. Como quiera que lo que se va a dar en adelante como información financiera y sobre la cual se va a tomar decisiones son juicios, son estimaciones, a efectos de validar la calidad de esa información, uno de los aspectos básicos que el marco de información NIF exige es la observabilidad, es decir, que terceros puedan validar la calidad de los datos utilizados. Y eso es otro elemento básico en el concepto de relevancia. Si no permite esa observabilidad, no es relevante la información. Y otro tema que todos los conocemos, sobre todo los contadores, es la materialidad. Es decir,
que tiene que orientarse con aspectos significativos. Todo eso habla de relevancia, pero ¿qué es lo que busca, digamos, afrontar la relevancia como característica de la información? Precisamente la incertidumbre. Para que una información logre medir esa incertidumbre debe de ser relevante, es decir, predictiva, debe tener un valor confirmatorio y debe ser material. Pero observen que no solamente la incertidumbre está detrás de estos eventos económicos, está también la actitud frente a esa incertidumbre, es decir, la aversión o la postura ante el riesgo. Porque un ejecutivo, como dijo Víctor, puede ver el 2021 de tres formas, de manera optimista o pesimista, ¿no? Eh, esa actitud frente al riesgo, ¿no es cierto? Desde el punto de vista contable también obliga y ha hecho que el marco financiero establezca un concepto fundamental que la información debe de reunir justamente para hacer un catalizador de esa postura frente al riesgo que puede tener la gerencia o los inversionistas. Y ese concepto se llama representación fiel. Esto significa que para que un evento sea representado fielmente, uno tiene que reflejarse en la realidad económica del evento antes que la forma. Otro aspecto es la neutralidad o prudencia. Aquí justamente me voy a tener un ratito. Este concepto de prudencia justamente ha sido retomado por marco conceptual para ser ese catalizador frente a la postura, frente al riesgo, la prudencia contable. Otro aspecto que hace fiel a una información es la representación completa. Ahí justamente aterrizamos a las revelaciones, ¿no? Si no está adecuadamente representado, no es fiel la realidad. Y que esté libre de error. Observen que todos estos conceptos y en nuestra práctica profesional, en general no es que se revisan diariamente. El preparador de la información, el contador, no está revisando si estos conceptos se dan al tratar determinadas transacciones. Normalmente estos forman parte de las políticas contables que una entidad tiene que desarrollar para efectos de preparar información financiera. Pero también podemos ver de que en la práctica profesional muchas veces es pasado por alto esta formulación conceptual y se hace una aplicación mecánica de las normas. Por ejemplo, de hecho, hemos visto ya a nivel de distintos webinars o redes sociales, lo que hay que hacer en esta época es hacer una comprobación de deterioro y de frente irnos a la NIC 36 a revisar sus requerimientos y aplicar mecánicamente en vista que para nadie quepa duda que hay indicios de deterioro. Sin embargo, la aplicación de requerimientos como el de NIC 36 y otros que vamos a comentar tienen que elaborarse dentro de este marco de comprensión, porque pueden llevar a una estimación que en realidad, en lugar de buscar información útil, genera información distorsionada. Entonces, no es que se usa a diario, pero tampoco debe de dejar de usarse ese tipo de elemento conceptual. ¿Por qué es que se ha formulado estos conceptos en el marco de información y tienen que ver con la utilidad de la información? Porque está claro que detrás de todo evento económico hay incertidumbre. Y entonces, el marco conceptual señala de que hay una relación entre la incertidumbre y la medición. Un factor que afecta a la relevancia de la información financiera es el nivel de incertidumbre. No obstante, dice, si la incertidumbre en la medición es alta, una estimación es menos relevante. ¿De acuerdo? Es decir, mientras más incertidumbre haya dentro de una medición, la información es menos relevante. Por eso que la medición tiene que buscar medir la incertidumbre. Pero no es posible medir toda la incertidumbre. Por eso que se habla incluso de que una proyección financiera, hacerla hoy a más de 3 meses, resulta sumamente compleja. Incluso algunos piensan que ni a una semana puede hacerse pronósticos. Entonces siempre hay un nivel de incertidumbre. Va a existir. Lo que busca el marco conceptual es que ese nivel de incertidumbre no sea alto en la medición de la información financiera. Y otro aspecto que hemos visto en relación al riesgo, ¿no es cierto? Recuerden que la incertidumbre está relacionada con la relevancia de la información, pero la imagen fiel tiene un concepto fundamental, que es la neutralidad. ¿Qué es la neutralidad? Es la posición que debe adoptar el contador, el preparador de la información, al momento de reflejar los hechos económicos. Es la cautela al hacer juicios. Muchas de las normas, la NIF 9, la reciente CINIF 23,
la propia NIC 36 y varias que vamos a comentar, no son reglas precisas de actuación, son requerimientos conceptuales. Entonces, el preparador de la información tiene que hacer juicios, estimaciones, pero esos juicios frente, digamos, a riesgos, tiene que asumir una postura de prudencia. ¿Por qué? Porque se entiende que normalmente la gerencia y el inversionista tienen una postura no tanto de prudencia, sino de optimismo. Y lo que busca la prudencia contable es ser el catalizador, ¿no? Cuando se cuestionó el modelo de la NIC 39 para medir la provisión por pérdidas de carteras comerciales o de bancos, y se aterrizó en la NIF 9 como un modelo de pérdidas esperadas para efectos de que ésta supere, digamos, esos problemas que trajeron consigo los problemas de la crisis del año 2018, la crisis financiera. Incluso en la propia aplicación de NIF 9, si es que no se aplica la prudencia, puede todavía dar lugar a una serie de aplicaciones laxas de la norma. Entonces, en general, busca que el contador debe ser prudente. ¿Qué significa eso? Que los activos e ingresos no deben estar sobreestimados y que los pasivos y gastos no deben estar subestimados. Ese es un concepto también fundamental y créanme de que en casos concretos ayudan mucho en la elaboración de juicios a la hora de preparar información financiera, sobre todo en un ambiente de incertidumbre como el que estamos viviendo. Y otro aspecto clave, de que ya un poco aterrizando, saliendo los conceptos, es ya el propio reconocimiento, que es lo que tenemos que hacer los contadores y en general la gerencia, sobre qué activos, qué pasivos, qué ingresos o qué gastos debemos de reconocer en una circunstancia como la de COVID-19. Porque claro está, cuando uno aplica los requerimientos de las normas, cualquiera sea de ellos, va a dar lugar siempre al reconocimiento o no de un elemento de los estados financieros. Pueden ser activos, pasivos o patrimonio o ingresos y gastos. Cualquiera sea de ellos, tiene que cumplir un criterio básico. Para reconocer un activo o pasivo, dice, tiene que cumplirse la definición de esos elementos. ¿Ok? Y lo que nos dice el marco conceptual es de que elementos sin relevancia, o sea, donde hay alta incertidumbre en la medición, es decir, que haya probabilidad muy baja de entradas o salidas de beneficios económicos, donde hay alta incertidumbre, o elementos sin imagen fiel, donde haya igual un alto nivel de incertidumbre en la medición, que puede contribuir a que la información tenga poca relevancia, no se reconoce. Recuerden que normalmente la tarea de reconocer un activo anteriormente se circunscribía a un análisis si es probable o no que beneficios económicos futuros se incorporen a la entidad. Eh, Ahora el marco conceptual, dado la complejidad de medir esos beneficios económicos en esos ambientes de incertidumbre, incluso muchos mayores como el caso que estamos viviendo con COVID-19, ya ha salido de esa discusión. Ya no se pone en el debate de que si es probable o no es probable para efectos de reconocer un elemento. Ya lo que hace es trasladar esa tarea a la medición. Y fíjense lo que dice el marco conceptual respecto a ese análisis de que si es o no probable de obtener beneficios económicos. Dice que para que el probable o el potencial de beneficios financieros o futuros exista, dice, no es necesario que sea cierto, ni siquiera probable, que el derecho vaya a producir beneficios económicos. Este es el caso de un activo. Dice, solo es necesario que el derecho exista en el momento ya, y que en al menos una circunstancia produciría beneficios económicos para la entidad, más allá de los disponibles para otras partes. Fíjense que ya la discusión de reconocer un activo, pasivo, ingreso y gasto ya no ya ha salido de la definición si es probable o no esa generación de beneficios económicos futuros y se ha circunscrito a la medición, es decir, ¿de qué forma puedo medir fiablemente esos beneficios para incorporar esos elementos a los estados financieros? Quiere decir que el propio marco de las normas internacionales ya han arrojado la tarea de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, gastos a la tarea de medición. Y nos señala distintos párrafos de que cuando hay alta incertidumbre en la medición de esos elementos, sencillamente el activo, pasivo, ingreso o gasto no debería reconocerse. Entonces, esos son elementos que hay que tenerlos en cuenta en este momento en que se intenta o se va a intentar medir los efectos del COVID-19
en la información financiera y lógico, sobre esa base, la gerencia y los directivos van a tomar informaciones muy importantes. Y llegamos con esto al concepto de medición. Entonces, la medición se ha convertido en el modelo contable internacional, en el proceso más importante y más crítico. Es el proceso de cuantificar en términos monetarios la información de activos, pasivos, ingresos, gastos. ¿No es cierto? Es el resultado de medir un activo, pasivo, ingreso, gasto sobre una base de medición específica. Vamos a ver que la base de medición ya no solo es el costo histórico, también hay otros valores de medición corriente. Entonces, pero depende de la característica de la partida que está siendo medida. Vamos a entrar luego un poquito más ahí, no me voy a meter mucho al tema conceptual, pero es necesario tener un conocimiento de estas bases fundamentales y sobre todo en esta tarea de medir la incertidumbre derivada de COVID-19. Hay que señalar también que las bases de medición actuales para el modelo internacional, por un lado, siguen todavía hablando del costo histórico, en ciertos contextos todavía puede aplicarse, pero le da mucha importancia al valor corriente, entre ellos el valor razonable, la NIF-S, quienes son especialistas en NIF habrán revisado los alcances, establece cómo medirla, el valor de uso, que está asociado a un concepto fundamental en los flujos descontados de fondos, que es que Víctor nos va a hacer, digamos, un poco de desarrollo, y el costo corriente. Entiendo que hay algunas preguntas que quieren hacerse. Vamos a terminar el bloque, Carlos. Me faltan unas pocas diapositivas y ahí va a dar Stephanie el resultado de la encuesta y ahí podemos intercambiar algunas apreciaciones, ¿de acuerdo? Entonces, las bases de medición siguen siendo el costo histórico y el valor corriente, ¿ok? Y volvemos a este tema de la incertidumbre. Entonces, el marco conceptual se pone en un papel de que, dado que el reconocimiento ya del activo, pasivo, ingreso y gasto en este contexto de COVID-19 ya no se va a desenlazar tanto en el sentido de si hay o no probabilidad de obtención de beneficios económicos, sino en su medición, va a reconocer esos activos, pasivos, ingresos y gastos en la medida que no esté asociado a una alta incertidumbre, ¿no es cierto? Ya el marco conceptual nos pone más requerimientos para que esa medición se defina en qué contextos hay o no alta incertidumbre. Y eso lo señala el marco conceptual, ¿no? Por ejemplo, les voy a decir rápidamente, cuando hay desenlaces posibles donde los resultados tienen rangos excepcionalmente amplios, es decir, hay una medición que me dice uno y por otro lado me dice 1.000.000. Allí hay mucha incertidumbre. O también cuando la medición es sensible a pequeños cambios, pequeños inputs que hacen que sea volátil, digamos, el resultado, ¿no es cierto? En esos casos también hay alta incertidumbre. ¿Podría hablarse del COVID-19 como uno de ellos? Es una pregunta interesante. Acaba de salir un documento sobre IFRS 19 justamente que trata de hablar de volatilidad. Y otro, cuando la medición de ese activo o pasivo requiere distribuciones de flujo muy inusuales, mucha subjetividad, en ese caso también las mediciones son inciertas y consecuentemente no debería dar lugar a reconocimiento de activos y pasivos. Entonces, esa es la parte que yo quiero comentarles desde el punto de vista de la normativa, de la doctrina contable, sin entrar todavía en los requerimientos de las NIF, porque de hecho las hay como 8 o 10 NIF que hay que revisar. Algunos se preguntarán, ¿y qué tengo que hacer? ¿Tengo que aplicar la NIF 10? ¿Tengo que hacer mi prueba de deterioro? ¿Tengo que, no sé, revisar el concepto de empresa en marcha? ¿La prueba de deterioro, a qué partidas tengo que hacerla? Eso ya son los requerimientos de las propias normas contables. No olviden que esos requerimientos tienen que desarrollarse en el marco de estos conceptos básicos, donde uno de los aspectos fundamentales que hay que entender es el concepto de incertidumbre y medición. Y otro, ¿quién es el usuario de la información? Porque finalmente la preparación de la información es hecha para alguien. Y ese alguien, de manera principal, o es el inversionista o es la gerencia. Tenemos que pensar en esos usuarios al momento de preparar la información y hacer los juicios necesarios para llevar adelante esta tarea compleja, incierta, que es medir los hechos económicos derivados de COVID-19. Bien, muchas gracias. Stephanie tiene el resultado de la encuesta y podemos dar espacio a algunas preguntas para que no se
postergue hasta el siguiente segmento donde ya Víctor va a hablar algo de lo que es flujos de caja, ¿no es cierto? Yo tocaré algo más de incertidumbre porque tenemos que seguir desarrollando ese concepto y algunos requerimientos de las normas internacionales. Ok, Stephanie, muchas gracias.